Dios le bendiga, amados hermanos. Saludo a la iglesia tras las rejas. Estamos haciendo un estudio bíblico sobre el libro de Filipenses. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 15. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te pido que nos des tu luz y tu verdad a través de esta porción de las Escrituras que vamos a analizar y a estudiar. Y rogamos, Señor, que sea para nuestro conocimiento, para conocerte más a ti, para crecer en la gracia. Y rogamos, Señor, que esta palabra tuya produzca el fruto para el cual tú la vas a mandar en estos momentos. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender, nos dé discernimiento y nos ilumine para poder atesorar todo lo que tiene este pasaje de las Escrituras que hoy vamos a estudiar. Señor, conforme a la necesidad de cada uno, habla a cada uno a nuestros corazones. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en esta carta que habla prominentemente del gozo, donde muchas veces cita la palabra gozo y regocijaos, y habla desde la prisión, como ya estuvimos hablando en los estudios anteriores. Estaba a punto de ser ejecutado en Roma. Él está preso y escribe esta carta a su amada iglesia de Filipos. Y esta es una carta no para transmitirle la tristeza de estar preso, sino para alentarlos a seguir en el gozo del Señor. Y por eso nosotros estamos estudiando esta palabra de Dios hoy, que en este pasaje que hemos leído, el apóstol está comparando la vida cristiana con una carrera. Y en aquellos tiempos, ya hacía 800 años que los griegos hacían las Olimpiadas. Y todos los años, cada 4 años,
de distintas naciones o ciudades enviaban personas, atletas, a correr a Grecia, ¿no es cierto? Así que no era desconocido para las personas de aquel tiempo la comparación esta que hace Pablo de un atleta con el camino cristiano, ¿no? Con la carrera cristiana, mejor dicho, ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo aquí al principio de que todas las cosas que para él eran ganancia ahora las estima como pérdida por amor de Cristo. Y él estaba corriendo una carrera cuando conoció a Jesús, pero era otra carrera, no era la carrera del Señor. No estaba corriendo en el camino del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Estaba corriendo su carrera como fariseo. Y para ser un fariseo la corría bien, era una persona de importancia dentro de los fariseos, con respaldo de los fariseos para hacer todo lo que él quisiera. Le habían dado cartas para perseguir a la iglesia y para tomar presos a los cristianos, cuando en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesucristo. Entonces allí la carrera de Pablo sufre un rotundo cambio, la vida de Pablo sufre un rotundo cambio, ¿no es cierto? Las carreras en las Olimpiadas griegas tenían una salida y una llegada, ¿no es cierto? En la salida había 20 corredores que se apoyaban sobre un mármol y de ahí partían. Y había una columna al final que eso marcaba la llegada. Entonces tenían una salida y una meta. Todo empieza de cómo salimos y cómo empezamos a correr esta carrera. Lo que ahora le había cambiado al apóstol Pablo era el inicio, la largada, desde donde se apoyaba para salir a correr esta nueva carrera cristiana. Y ahora ese inicio y esa base con la cual iniciaba la carrera había sido totalmente cambiada para él. Desde que tuvo su encuentro con Jesucristo y cambiaron todas las metas de su vida y cambió la base de su vida, el fundamento de su vida, todo cambió. Cambió la carrera, cambió todo. Él iba corriendo para un lado y de pronto cuando se encuentra con Jesucristo abandona esa carrera, y esa carrera que para él era ganancia ahora la tiene como una carrera perdida y comienza una nueva carrera, que es la carrera de la fe y del servicio al Señor Jesucristo, donde tiene una nueva base de largada que es Jesucristo mismo, porque él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que tiene otra meta. Su meta ahora es servir a Cristo, es ganar a Cristo y llegar a lo que Cristo tiene para su vida, al propósito que Dios le ha puesto a él en este nuevo camino que inicia. Comienza un nuevo camino, diferente. Por eso que los cristianos no nacemos cristianos. Nos convertimos a Cristo, tenemos el encuentro con Cristo, de ahí comienza una nueva carrera, un nuevo comienzo hacia la meta que es Cristo, y el propósito está en el Señor. Todo lo que tenemos centrados en el Señor. Dice aquí la palabra que una frase muy, muy elocuente que dice: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces ahora él tenía un objetivo y era conocer a Jesucristo, conocer a aquella persona a la cual él iba a servir, a la cual él había rendido su vida, y empezaba una nueva
aventura en Cristo Jesús hacia el propósito, hacia la meta, hacia el trabajo, hacia el servicio que tenía por delante, que era en Cristo Jesús. Dice, ahora busca llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No dice el Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo, sino dice mi Señor Jesucristo. Y cuando yo digo mi Señor, como está diciendo Pablo, que muy pocas veces usa en primera persona decir mi Señor, sino que muchas veces dice nuestro Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo, está recalcando que Jesucristo es el amo de su vida, es el dueño, es el que decide por él y a quien él y para quien él corre y para quien él vive, ¿no? Porque dice todo lo que hizo anteriormente no servía de nada, para él era todo basura, y ahora sí halló un verdadero sentido a su vida, y ese sentido está puesto en Jesucristo como su Señor. Por eso dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como sabemos, para los fariseos la salvación era por obras y ahora empezó este nuevo camino de la fe en el cual decimos nosotros llegamos a Jesucristo y somos salvos solamente por la fe y no por las obras, porque nada podemos hacer nosotros para agradar a Dios. Dios, cuando llegamos a Él, tenemos solamente arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle nuestra vida a Jesucristo, pedirle perdón y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y no hay en esto ninguna obra del hombre, solamente la fe. Entonces, un nuevo camino, la justicia de Dios que es por la fe y no por las obras como creía en su antiguo camino, ahora tenía otro camino, era el camino del Evangelio. Es notorio que a los creyentes del primer siglo se los conocía como los del camino, ¿no? Y bueno, hay un solo camino, ese camino es Jesús. No hay muchos caminos, no todos los caminos conducen a Roma, hay un solo camino que conduce a la salvación y que conduce a Dios y a la vida eterna, y ese camino está en Jesucristo. Hay una sola meta y esa meta tiene que ser Jesucristo y hacia Él vamos. Seguimos con la palabra de Dios. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta carrera que él inicia, como en toda carrera, que hay una meta, dice yo, todavía no terminé la carrera, no la he alcanzado, no he llegado al final, no creo que ya llegué, que ya está, sino que estoy corriendo esta carrera de la fe. Y esta carrera de la fe termina cuando termina nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, en esta carrera que nosotros corremos, el apóstol dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa hace. Y esa cosa que hace es olvidarse ciertamente de lo que queda atrás. Y lo que queda atrás en nuestra vida, en usted y en mí, son los triunfos del pasado, pero también los fracasos del pasado. Cuando miramos atrás, vemos que hay fracasos y vemos que hay triunfos. Él dice, ninguna de esas dos cosas las tengo en cuenta en
en ese sentido, sino que me olvido de eso y me extiendo hacia lo que está delante. Los triunfos nos pueden llegar a regordearnos en lo que nosotros hemos obtenido, los triunfos del pasado. Y nos llevaría también a estancarnos en ese pasado y a vivir en el pasado, cosa que no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, no podemos vivir de los triunfos pasados, ni tampoco debemos estancarnos en los fracasos del pasado que no nos permitan avanzar, ¿no? Sufriendo las consecuencias de lo que ya vivimos. Entonces tenemos que dejar aquello que ya pasó, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo del pasado nos puede servir a nosotros, ya sean nuestros triunfos o ya sean nuestros fracasos que nos ha tocado pasar, nos pueden servir como experiencia en la vida, pero tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos en las laureles de lo que hemos logrado ya, ni tampoco lamentándonos las cosas malas y los fracasos que hemos tenido en la vida. Ahora tenemos un nuevo camino que correr y ese camino es para adelante. Yo me tengo que extender hacia lo que está adelante, hacia mi futuro, hacia lo que Dios tiene para mí en adelante, ¿no? Desde este presente mandándome hacia el... Dios te bendiga. Seguimos, aquí tenemos algunos problemitas con el video, pero le estábamos contando la carrera esta que tenemos en Cristo Jesús y que tenemos una meta y esa meta está adelante. Y esa meta es el Señor y es llegar, y como siempre digo y lo tengo para mí como un objetivo en mí, ¿no? Mi meta es estar en la presencia del Señor un día y que Dios, Jesucristo me reciba y el Señor diga: mi buen y fiel siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho. En esta carrera que estamos corriendo, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús para llegar a término, porque allí está el galardón. Cuando un corredor corre una prueba de atletismo, tiene puesta la mirada en el premio, en alcanzar el objetivo y nada le importa. No se pone a mirar los triunfos del pasado, ni los fracasos que tuvo, ni tampoco a escuchar las voces de los que lo alientan, o unos lo alentarán si son sus seguidores y otros le tirarán en contra o hablarán en contra de él, lo desalentarán si no son de sus seguidores o de sus fans. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos por delante un objetivo y debemos ir hacia ese objetivo. En Hebreos 12 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que dejar todas aquellas cosas y sacar de nosotros todo aquello que nos pesa, que nos angustia, y entregar todas esas ansiedades, todas nuestras cargas al Señor, ¿sí? Y también nuestros pecados, porque la palabra de Dios también nos enseña que los cristianos aún podemos ir, como dice en Primera de Juan,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante sin pesos adicionales y con los ojos puestos en Jesús. Aquí dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Los que corrían el estadio tenían voces que los alentaban y otros que no los alentaban, que alentaban a otros competidores. Pero de nada de eso uno puede hacer caso, sino que debe seguir la carrera, ¿no? No se debe quedar en los halagos, no se debe parar en los halagos porque va a perder la carrera, no se debe parar tampoco en aquellos que lo critican o que hablan mal de ellos, sino que debe proseguir hacia la meta y tiene que tener los ojos puestos en Jesús y pase lo que pase, tiene que seguir hacia adelante por la fe en Jesucristo, aunque vengan momentos de dificultad, aunque vengan momentos de prueba, porque tenemos que llegar hacia el galardón. El Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que corremos esta carrera que tenemos en Cristo para ver si somos asidos, como dice acá, por el Señor, como nos cuenta el libro de Filipenses. No que ya lo haya alcanzado, pero corro para alcanzar la meta, ¿no es cierto?, del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿sí?, el cual se dio completamente por nosotros. Y es esa la carrera que tenemos por delante en Cristo. Que vos puedas correr esta nueva carrera que has comenzado, querido hermano que estás en la cárcel, has cambiado de vida, has cambiado tu objetivo. Y ahora tenés en Cristo Jesús una nueva carrera por delante. Dejando tu pasado, dejando aquellas cosas que antes, pero que no te sirvieron, que te hicieron daño, que el enemigo usó para destruirte, porque el diablo vino para eso, para robar, matar y destruir, y antes estabas en las manos del enemigo, como todos aquellos que estamos sin Cristo hasta que llegamos al Señor, y ahora tenés una nueva vida y una nueva carrera por delante. Tenemos que olvidarnos del pasado y poner nuestros ojos en Cristo, ir hacia adelante en el Señor y tomarnos de la fe y aferrarnos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, tenemos en el Señor las promesas y esas promesas son fieles y verdaderas y Señor estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, tal cual Él lo prometió. Él no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días. Entonces, tenemos un objetivo y ese objetivo es ganar a Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo y pases una linda tarde.